este tema de la caridad romana, Rubens lo pinta y es una de las temáticas más repetida por Rubens. Rubens ha pintado este cuadro numerosas veces bajo diferentes escenas, cambiando un poco a la modelo, cambiando al modelo, cambiando las posiciones. Sin embargo, de las que revisamos de Rubens, esta quizás sea la que te pone más en primer plano, se ve más directo. En las otras podemos verlo un poco más como el segundo plano, más en un lateral del cuadro. Este sí representa en todo el centro y digamos es lo único que se ve del cuadro es ese acto, donde llama la atención dos cosas. Primero, la hija desviando la mirada. Hay gente que decía, no, está desviando ella mira hacia otro lado, por pudor, porque le da pena con el padre, y el padre fíjese que está con las manos atadas a la espalda. Otras teorías dicen que no, que Rubens lo pinta así como la mirada de la mujer vigilando la puerta, no viniera a entrar al cartel, viniera a descubrir. Así. ¿No? Interpretaciones que se le pueden dar. Pero precisamente de la vida que da la lactancia, ¿no? Exacto. Y otra cosa, los defensores de la lactancia materna, entre los cuales me encuentro, no solo hablamos de la lactancia con su forma nutricia, calórica, inmunológica, etcétera, sino además la relación de la lactancia desde el punto de vista emocional en la relación madre-niña. Entonces, aquí lo puedes pasar a la inversa, en la relación entonces sería hija-padre. Continuamos con una pieza muy conocida, todo el mundo conoce la famosa Venus de Milo. Sí, cuando vemos esta escultura, que es el ícono de la belleza, ha sido el ícono de la belleza por años acerca de lo que es el torso de una mujer, hay un detalle que llama la atención cuando lo vemos de cerca, y no está muy descrito que se diga en la literatura, y es, primero, vemos como bajo el brazo derecho hay una pequeña prominencia que pudiera considerarse o grasa o una mama axilar. Entonces eso es lo primero que habla, o sea, decir, oye, las mamas axilares, sabemos que es la segunda ubicación más frecuente de las mamas, fuera de la mama pectoral, que conocemos, no es ninguna enfermedad, es una situación que tomamos en cuenta, que no te aumenta el riesgo para cáncer de mama, pero que ya incluso, antes de Cristo ya lo reflejaron en algunas esculturas. O sea que la primera referencia que en su presentación usted hace de alguna normalidad o de alguna anomalía o algo que no sea simplemente el reflejo normal de la mama. Exacto, y si quiero ser un poquito más exhaustivo, pudiéramos decir, bueno, sí, la mujer tiene el torso discretamente rotado, pero también podemos ver que hay una asimetría en la implantación de las mamas. La mama no está completamente simétrica una con la otra, lo cual también es algo normal. Las mamas no son órganos completamente simétricos, disponen de algo que podemos llamar una asimetría simétrica. Son muy parecidas, pero son dos órganos que funcionan completamente diferentes, y de hecho su forma puede ser diferente. De ahí nos vamos a un cuadro también de Rubens, que como ya se dan cuenta es uno de los favoritos del doctor Humberto López Fernández, que está expuesta en Roma. Es el encuentro famoso, la famosa escena de Rómulo y Remo, los supuestos fundadores de Roma, amamantados por la loba Luperca. Sí, Rómulo y Remo eran sobrinos de un emperador, no romano porque no existía Roma. El cual emperador había mandado a matar a todos sus sobrinos para que la única descendencia que fueran los hijos de él. Sin embargo, la madre de Rómulo y Remo fue fertilizada por el dios Marte. Por eso que se dice que ellos son semidioses, porque son hijos de Marte. Pasó un poco con que la madre, entonces, para que no mataran a los niños, los abandonan en el bosque, los descubre la loba les da de amamantar, hasta que son descubiertos por un pastor y su mujer, que son los que los terminan de criar. En esta obra reflejamos el momento donde está la loba alimentando a los gemelos, y en el momento que los descubre el pastor y su esposa, y tras escena la madre natural de los niños, dando simplemente una observación de que estén alimentándose. Nos vamos a un hecho también muy famoso en la historia,
que es la muerte de Cleopatra. Todos sabemos ese suicidio, precisamente que estos días estamos repasando ese episodio. Suicidio de Cleopatra es el capítulo final de una cantidad de sucesos allí, ese cerco de Alejandría por Octavio. Recuerden que había matado ya a Antonio, el famoso amante de Cleopatra, y ella se encerró en unas habitaciones con su sirviente, y inclusive ya tomada Alejandría por Octavio, ella encerrada cal y canto ahí tratando de negociar con Octavio, pero bueno, al darse cuenta de que no podía tener nada, que no iba a obtener ni siquiera el perdón de la vida de sus hijos, el famoso Cesarión, que por supuesto Octavio quería eliminar porque representaba una amenaza para su futuro, poder, se suicida. Entonces, bueno, hay muchísimas versiones de ese suicidio, Veneno, la famosa serpiente, pero usted incluye allí una muy particular, ¿no? Todas las versiones, cambian en cuanto a cómo fue que llega el áspid, que es la serpiente con que se suicida, pero todas las versiones que revisamos en la literatura, todas coinciden que se murió por un procedimiento físico en la mama. Dicen que la serpiente llegó por casualidad en medio de una cesta de fruta, entonces ella aprovechó que la vio para eso. Dicen otras que fue su sirviente la que se la llevó a petición de ella, otros dicen que no, que fue alguien del campo que quería ya ver la muerte una vez y la ocultó para que en un accidente la serpiente la emposeara, pero lo que se sabe fue que sí murió a través de esto. Ahí sí todas las versiones coinciden. En este cuadro que tenemos publicado, de Gian Petrino, es un artista italiano, es un cuadro que se encuentra en el Louvre, en París. Y con esa serpiente, con ese áspid sostenido por una mano y mordiéndole esa mama. Pues vamos al otro cuadro, otra lactancia allí. Sí, aquí ya empezamos con la era cristiana. Y este cuadro de Gentileschi lo que nos revela es, en la huida de la Sagrada Familia a Egipto, cómo vemos el acto de lactancia de la Virgen al niño. Esto es una temática muy repetida a lo largo de la historia con las vírgenes lactantes. Pongo esta lámina porque este cuadro representa algo muy importante, y es que si vemos al niño, no vemos a un niño recién nacido, vemos un niño incluso que está sentado por sus propios medios en el regazo de la madre, sosteniendo su propio equilibrio, un niño que se ve, podríamos decir, de 3 años, 4 años, que era el estimado de lactancia en aquella época. Es decir, esto que hoy en día vemos de la lactancia de 2 meses y chao, etcétera, no existía en aquella época. En esta época el principal nutriente del niño, por lo menos hasta que tuviera 2 o 3 años, era precisamente el dar de lactar. Así es. Santa Ágata, un cuadro de Zurbarán que nos muestra a una... Mira, además la patrona de la cenología. Claro, porque ella fue precisamente torturada con la amputación de sus mamas, y en este cuadro, que es además algo extraño, algo contradictorio, se veía como muy tranquila, muy normal, con una bandeja que lleva su seno, exacto, las mamas. ¿Qué pasa? Santa Ágata es la primera santa descrita en la historia, santa mártir, que ella había dedicado su vida al culto cristiano. El procónsul de la época no era cristiano, entonces la mandó a torturar de diferentes maneras, ya que él quería, pues, que ella fuera su esposa. Ella se negó repetidas veces, entonces vino la época de la tortura. Y la tortura, una de las formas fue quitarle las mamas. ¿Por qué? Porque la mama era el símbolo, volvemos a ver, el símbolo de la feminidad, el símbolo de la sensualidad, etcétera. Ella se ve en el cuadro muy tranquila, tiene que ser aspecto muy relajado, está entregada a Dios y no le importa haber tenido sus mamas fuera de su cuerpo, porque ella, su devoción era para con Dios. Entonces Santa Ágata, en esta imagen de Zurbarán del año 1630, Zurbarán, uno de los grandes pintores, así que... Patrona de la astrología, patrona de las mujeres y de las mujeres enfermas. Y, hombre, por traspolación, la patrona de las mujeres con enfermedades de la mama.
tenemos un cuadro o un retablo, medieval, donde aparece el martirio de Santa Lucía. Todos conocemos esa clásica imagen donde le extirpan los ojos, le sacan los ojos, pero además también hay una extirpación de seno, y eso es lo que representa aquí en estas 4 imágenes que se ven en este retablo: la presentación al procónsul, la extirpación de los senos, la tortura con cuerda y al final su decapitación, esa tortura, ese martirio al que fue sometido esta santa. Una historia muy parecida a la Santa Ágata, solo que Santa Lucía había dedicado su vida también a la fe cristiana, y además de la fe cristiana había dedicado su vida también a seguir la imagen y la vida de Santa Ágata. Por eso viene también la parte de la extirpación de los senos, y después la dejan ciega. Pongo esta obra porque es un retablo de una iglesia que data aproximadamente de 1300. Claro. Entonces la importancia de ver que aquella época Edad Media también. Así es. Seguimos con otra lámina que nos muestra un cuadro de un pintor, es Andrea del Sarto. Andrea del Sarto es un pintor italiano, un cuadro que se encuentra en el Louvre también, en París. Andrea del Sarto, en este caso, nos refleja ya la caridad. Si la caridad romana habíamos visto que era la joven dando de lactar a su padre, ya en la era cristiana no era bien visto que esto sucediera. Hablaba, pues todo el tema del pudor, etcétera. Entonces la caridad ya se empieza a representar como aquella mujer que da de lactar a múltiples niños que no son sus hijos, como un acto de amor y devoción para la humanidad. Así es, este cuadro, típico cuadro renacentista, con un fondo de un paisaje y las figuras en primer plano, con una composición tipo triángulo. Aparece la mujer en ese vértice superior del triángulo, con los 2 niños en brazos mamando, uno abajo ya al parecer satisfecho en el suelo, y como les digo, con los ropajes y todo, se hace esa típica composición triangular renacentista.